Hoy día vamos a empezar a hablar sobre el terrorismo, específicamente sobre el Sendero Luminoso. Nuestros compañeros que van a hablar el día de hoy son Carlos Facundo Raúl Arias Castillo, Gracia Luciana Carvajal Mora, Jesús Alejandro González, Jair Alex Marcelo Ailón y mi persona, Gabriela Zapata Montoya. El tema del Sendero Luminoso gira en torno a la actuación de esta organización subversiva maoísta, conocida formalmente como Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Durante el conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y el año 2000, este grupo emprendió una lucha armada con el objetivo de instaurar una nueva orden basada en una ideología marxista, leninista, maoísta extrema, logrando con esto generar miedo y terror entre personas y colectivos que eran percibidos como opositores o una amenaza para los objetivos del grupo. Según el CBR, estas acciones buscaban también disuadir cualquier forma de resistencia y penalizar a quienes no se sometían, extendiendo a menudo el castigo a sus familiares, utilizando tácticas como asesinatos selectivos, masacres y terrorismo contra civiles y autoridades locales. Durante el conflicto armado en Perú, Sendero Luminoso causó una de las etapas más violentas en la historia del país. ¿Cómo empezó y qué dejó atrás esta tragedia? Las causas principales son la radicalización ideológica. Sendero Luminoso surge del marxismo, leninismo, maoísmo con un enfoque extremista. Su objetivo era destruir el viejo Estado para instaurar un régimen totalitario inspirado en el pensamiento de Abimael Guzmán. La segunda causa es la desigualdad y abandono estatal. En Ayacucho y regiones andinas, la pobreza, exclusión y falta de acceso a servicios básicos crearon un caldo de cultivo para el descontento social, lo que facilitó el reclutamiento de Sendero Luminoso, especialmente en comunidades rurales. Luego está la crisis educativa. La Universidad de San Cristóbal de Huamanga fue clave para la formación de líderes senderistas, que aprovecharon el descontento estudiantil y juvenil para expandir su influencia. Luego está la respuesta represiva inicial. Políticas estatales autoritarias y represivas, como la eliminación de la gratuidad educativa, incentivaron movimientos radicales en lugar de apaciguarlos. Ahora pasemos a las consecuencias. Como primera consecuencia tenemos a la violencia generalizada. Sendero Luminoso empleó tácticas de terror, asesinando más de 12.500 personas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, incluidas autoridades locales, campesinos, comerciantes y opositores. Como segunda consecuencia, tenemos el terror en zonas rurales. Más del 80% de las masacres ocurrieron en áreas rurales, donde Sendero Luminoso desató torturas y ejecuciones para sembrar miedo y consolidar su control. La tercera consecuencia es masacres emblemáticas. Ejemplos como la masacre de Lucanamarca en 1983 y la de Cano en 1991. Ilustran su brutalidad, asesinatos colectivos, torturas y represión contra comunidades enteras. Luego está el impacto en las comunidades. Las masacres no solo desarticularon el liderazgo comunal, sino que dejaron profundas cicatrices sociales y psicológicas en las poblaciones afectadas. En 1969, Ayacucho y Huanta fueron el epicentro de un movimiento histórico. Estudiantes y campesinos se unieron para exigir la gratuidad de la enseñanza. Un clamor que reveló tensiones sociales profundamente arraigadas y que dio pie al surgimiento de un oscuro capítulo en la historia peruana. El contexto era complejo. Ayacucho enfrentaba una crisis económica causada por el estancamiento del sistema latifundista y su aislamiento económico. Mientras el resto del país avanzaba, esta región permanecía marginada, agravando desigualdades y tensiones sociales. La llegada de Sendero Luminoso trajo consecuencias devastadoras. Ayacucho quedó aún más aislado, las redes sociales y económicas se desintegraron y el tejido cultural fue destruido. Intelectuales, estudiantes y campesinos comprometidos fueron perseguidos, desaparecieron o murieron dejando un vacío irreparable. Sin embargo, las rondas campesinas emergieron como una respuesta al conflicto. Más que enfrentar a Sendero Luminoso, transformaron las dinámicas rurales, fortaleciendo la organización comunal y estableciendo nuevas formas de resistencia que redefinieron el poder rural en Ayacucho. Empezando con las entrevistas, aquí tengo una testigo de lo que fue Sendero Luminoso y cómo afectó en su vida. Muy bien, buenas tardes. Bueno, Sendero Luminoso significó para mí en la época terror, que significaba terrorismo en esa época, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Tú no podías estar tranquilo, o sea, me refiero, por ejemplo, a una etapa escolar, ¿no?
yo tendría que hacer mis tareas en la oscuridad porque reventaron bases de electricidad, se cortaba la luz, tenías que vivir con velas, con lamparines de querosene, o por ejemplo, salíamos a la calle y veíamos un coche o un auto y decíamos, este coche puede ser un coche bomba, ¿no? Fue una época de terror, ¿no? Un ejemplo, voy a contar un momento que me pasó, que yo salí con mi madre a tomar emoliente. Yo vivía en Lima. Entonces, estábamos tomando el emoliente y como siempre también atacaban a los bancos, ¿no? Entonces, estábamos cruzando la pista y teníamos un banco en la esquina. ¿Qué pasó? Pusieron un explosivo y lo único que sentimos fue toda la fuerza de la explosión que venía sobre nuestra espalda, ¿no? Eso siendo Lima, ¿no? Fue una época que no se podía vivir tranquilo, ¿no? ¿Cómo afectó o influyó durante la época del terrorismo? Siendo más específicos, ¿Sendero Luminoso en tu vida? Bueno, afectó e influyó en mi vida Sendero Luminoso porque en la década del 90 yo justamente era estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y los militantes de esta agrupación incursionaban en las aulas de la universidad para lanzar sus arengas y ganar adeptos entre los estudiantes. Eso obviamente no impidió que desarrolláramos nuestras clases normalmente, pero perturbaba obviamente, porque a veces interrumpían clases. Ya la finalidad de ellos, no sabemos si lo lograron o no, pero lo cierto es que nos afectó de esa manera como estudiantes esta incursión que era regular, de forma regular entre la universidad. Posteriormente también influyó porque ya yo como profesional en el año 2007 participé en una audiencia de juicio respecto a esta cúpula de Sendero Luminoso, donde fue condenado a Abimel Guzmán Reynoso, Eleni Parraguirre y Laura Zambrano, la camarada Meche, a cadena perpetua. Inclusive hasta ahora siguen ellos en prisión. Falleció ya hace poco Abimel Guzmán en prisión y se logró la paz que todos vivimos hasta la actualidad en nuestro país. Una forma de enfrentar las secuelas del conflicto con Sendero Luminoso es trabajar en la reparación de las comunidades afectadas, fortaleciendo la democracia y reduciendo las desigualdades que causaron el problema. Es importante crear programas de vida psicológica y espacios comunitarios para sanar las heridas y promover la reconciliación. También hay que preservar la memoria de lo ocurrido con museos, testimonios y proyectos culturales que nos ayuden a aprender del pasado. Además se debe invertir en la educación, en la mejora de servicios básicos como el agua y la electricidad y apoyar a proyectos que reactiven la economía en las zonas más golpeadas. Por último, hace falta reformar las fuerzas del orden, fortalecer la justicia en las comunidades y trabajar de la mano con organizaciones, universidades y gobiernos para asegurar que estas soluciones se implementen correctamente. Bueno, continuaré con las conclusiones. La respuesta del Estado y la sociedad al frente al conflicto armado interno que protagonizó Sendero Luminoso entre 1980 y 2000, aunque logró debilitar significativamente al grupo subversivo, fue inadecuado en varios aspectos. Por un lado, la estrategia estatal estuvo marcada por el uso excesivo de la fuerza y la falta de una diferenciación clara entre insurgentes y población civil. Esto derivó en violaciones masivas a los derechos humanos y una profunda desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones del Estado, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el DCVR. Los crímenes cometidos por el Sendero Luminoso dejaron más de 12.500 víctimas, mientras que las respuestas estatales represivas también contribuyeron a esta cifra de violencia. Por otro lado, la sociedad reaccionó mediante la organización de rondas campesinas, que jugaron un papel clave en la resistencia al terror senderista. Sin embargo, estas acciones no siempre contaron con el respaldo adecuado del Estado, dejando a las comunidades rurales vulnerables y afectadas por el conflicto. Tal como lo menciona de Gregory, la exclusión y el abandono de las regiones más pobres del país, como Ayacucho, facilitaron el crecimiento de Sendero Luminoso al nutrirse del descontento social y la desigualdad estructural.